Bueno, vamos a recibir con mucho gusto a Alfredo Zayat y a Nicolás Gandina al mismo tiempo. Un placer, Víctor. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los aumentos? Plantea los aumentos y después los analizamos un poco con Alfredo, aunque la invitación tiene que ver con lo que fue la marcha de hoy. Perfecto, Víctor. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos aumentos de gas y electricidad quedan hasta el final de la presidencia de Mauricio Macri? Tenemos un número, digamos. 10. 10, me anticipé, te vi. 10. ¿Cómo 10? O sea, quedan, ser 10? Tiene tanto. Bueno, ¿No sabías eso, Alfredo? Que eran 10, no. quedan 10 aumentos. Esto es hasta diciembre de 2019, final de la presidencia de Mauricio Macri. 10 aumentos de gas y electricidad. Va por la ¿Cuándo es reelección, ¿no? Bueno, a ver, eso es muy interesante pensarlo políticamente y después económicamente. ¿Por qué políticamente? Porque después de las elecciones, noviembre tenés el primer aumento de electricidad. Claro. Y el 1 de diciembre aumenta el gas. Hay muchas empresas, distribuidoras, transportistas y también productoras que están empezando a cuestionar un poco este esquema de decir, che, un mes tras otro, el aumento genera una erogación, un gasto de capital político. O sea, la imagen del gobierno indudablemente le pega muy fuerte el aumento de tarifa. Entonces, en noviembre tenés el aumento de electricidad. 1 de diciembre, aumento de gas. Año que viene, 2018. 1 de febrero, aumento nuevamente de la electricidad. 1 de abril, nuevamente el gas. Entonces, el nivel de capital político que le implica al gobierno aumentar esto es muy significativo. Ahí lo tenés en placas. Febrero, noviembre, electricidad. Esto ya es 2018, 2019 y en abril, octubre, gas. A ver, ¿de cuánto va a ser el aumento? Esto lo chequeaba recién con gente del gobierno y también de las empresas eléctricas. En noviembre aumenta la electricidad cerca de un 20 y un 30% de las tarifas, digamos. Esto se desagrega en, por un lado, el aumento que le das a la distribuidora, Edenor, Edesur, o las que están en el interior del país, y por otro lado, a lo que el aumento que tiene el precio de la energía mayorista. Acordate, Víctor Hugo, cuando explicábamos esto decíamos, tanto en el gas como para la electricidad, del 100 pesos que pagan los usuarios, 60 pesos se los lleva el generador o el productor de gas, 20 y 30 se lo llevan, perdón, el 20% se lo lleva el transportista y el distribuidor y el otro 20% se lo lleva es carga impositiva, digamos. Si vos aumentás el precio del gas, como va a aumentar en diciembre, indudablemente te pega más fuerte en la tarifa, digamos. Entonces, la verdad, yo me pongo un gran signo de interrogación. ¿Está dispuesto el gobierno a aumentar las tarifas como lo pensó, como el esquema que anunció en la audiencia pública o no? No sé, Alfredo, ¿cómo lo ves vos esto? No, yo creo que van por el aumento y además hay que pensar que, primero que las tarifas están dolarizadas. Punto uno que vale la pena remarcar y además vinculado con el precio internacional del petróleo. O sea que si eso le sumás que el Ministerio de Energía es el Ministerio de las Petroleras, y bueno, es claramente que esto es parte de su lógica de hacer una transferencia de ingresos fenomenal hacia esos sectores concentrados. Y a los precios en general, ¿cómo les va a ir con estos aumentos? Bueno, siempre se habla que cuando vos tenés esos aumentos en insumos básicos, como el transporte y en este caso también con el tema de tarifas de luz y electricidad, tenés una primera ola de aumentos. La primera ola de aumentos es precisamente estos ajustes de tarifa. Pero después viene la segunda, que es precisamente quienes son los consumidores de estos insumos. Y claramente esto después tiene un impacto sobre los precios y sobre la canasta del hogar. Ya no solo por el aumento de tarifas, sino por el aumento después en los bienes. Ahí es donde estamos hablando del trabajador, ese que hoy se manifestó en las calles de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa marcha? ¿Para qué sirve la misma? ¿Y qué vendrá ahora, Alfredo? Mira, acá hay un punto importante, porque salió el gobierno, lo dijo Mauricio Macri hoy a la tarde, bueno, que la verdad que fue una pérdida del tiempo. Antes el ministro de Trabajo había salido a decir que, además de que era un tufillo político, no tenía sentido la movilización. Entonces resulta muy relevante saber, bueno, ¿cómo está el mercado laboral? Primero vamos a dar unos números que dice el gobierno. Ayer hablábamos precisamente de los indicadores, cómo manipulan los datos, cómo llevan a la confusión sobre la interpretación económica. Difundieron un informe que obviamente dentro de toda la red de propaganda que tiene el gobierno, hoy han machacado una y otra vez. ¿Cuál es ese datito? Que de julio de este año con respecto a julio del año pasado se crearon 186.000 puestos de trabajo. Vale la pena empezar a explicar qué son esos 186.000 puestos de trabajo.
Más de 100.000, para ser más preciso, 112.000 puestos de trabajo así formalizados son monotributistas sociales y casas de particulares. O sea, trabajo precario y trabajo de ingresos muy, muy bajos. 43.000 de esos total que mencionó el gobierno y difundió con su informe, empleo público. O sea, solo el resto fue empleo del sector privado asalariado. O sea que bajemos ya a esos 186.000 trabajadores o nuevos puestos de trabajo, y si no llegan a 40.000. Y además, nosotros tenemos unas placas que si Leandro las tiene a mano, perfectamente podemos reactualizarlas con estos números que nos está dando Alfredo Zayat. Estamos hablando de la manera de manejar los indicadores por parte del gobierno, tergiversa, sesga. Ahora nos vamos a apoyar para que no sean números en abstracto, para que ustedes los vean además. Alfredo, retomemos cuántos, el número 180.000, ¿cómo está compuesto en realidad? 186.000. Entonces, ahí vos lo que tenés es que hay 43.000 de empleados públicos. Es interesante, pero esto ya sería para otro momento. Es decir, como había una grasa militante, claro. Ahora, ¿qué es lo que pusieron? ¿Qué es lo que pusieron? No pongamos ni grasa militante. ¿Qué es lo que pusieron de esos 43.000 empleados públicos? Después tenés, digamos, monotributistas social y empleados de casa particulares, todo eso te suma 112.000. Estamos en un 70%. Sí, claro, ya el 70%. De esos 50.000 del sector privado, uno tendría que ver, esto después, ahora ya lo vamos a ver, estos otros números. ¿Cuántos son de esos 50.000 que se crearon del sector privado asalariado? ¿En qué sectores económicos? Y el sector económico donde uno puede decir, bueno, es de calidad, de ingresos elevados, el dinámico es el sector industrial. ¿El sector industrial creó o destruyó puestos de trabajo? La respuesta es obvia, destruyó puestos de trabajo. Y no pocos, ¿eh? No, lo tengo, el numerito. 57.000. 57.000 trabajadores del sector industrial. Digamos, claramente hay una crisis laboral, por eso fue la movilización. Claro. Esto es lo que quiero transmitir. Y por eso tanto monotributista, es decir, eso lo plantean como una cosa fantástica y es un retroceso. Un monotributista es alguien que no tiene un trabajo seguro. Entonces, el mercado laboral, ¿por qué digo que es crisis? Está frágil, porque hay miedo de perder el trabajo, porque hay sectores económicos y comerciales donde la situación no está bien y por consiguiente hay riesgo de perder el trabajo. Es precario, cuando decimos monotributista, bueno, es una situación de precariedad. Después, es heterogéneo, hay sectores que sí crecen y por consiguiente tienen mayor dinamismo, y además hay una pérdida relativa del ingreso aquí de todos los trabajadores. Y entonces te voy a dar un datito más vinculado con la pérdida de ingreso y por qué explicar el malestar que existe en las bases de los trabajadores y que los dirigentes tienen que tratar de canalizar y que es esta movilización. El salario promedio perdió desde diciembre del 2015 a la fecha el 7% en términos reales. La pérdida en términos reales, uno dice 7 puntos, puede ser mucho, poco. Bueno, cuando lo medís en términos reales es una caída fenomenal. En pocos momentos en la historia económica argentina tuviste en un periodo tan corto una caída tan fuerte del salario. Por eso hay malestar. Y por eso está la movilización. Y movilización impulsada precisamente por las bases. Y por eso sorprende, no digamos la traición, que es una palabra tan dura, pero la desobediencia a esas bases de algunos sectores sindicales, Alfredo, que no se mostraron proclives a acompañar. Obvio. Por eso esta es la forma que tuvimos para canalizarlo. Nos dan vergüenza. Y además, tiro un último número que antes estaba en la placa que también queríamos mostrar. Digamos, los números marcan que hay un crecimiento de la desocupación. No es que se quedó en una situación estable. Donde vos tenés una desocupación del 9,2%. 1,8 millones de personas sin empleo. La subocupación, 9,9%.
2 millones de personas sin empleo. Y esto es que creció solo durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, nosotros habíamos sumado la fuerza laboral de 150.000 personas, trabajadores, que se sumaron y que están sin trabajo, que con los 45.000 asalariados menos que se tienen, suman 200.000 puestos de trabajo. Bueno, que estamos abajo. Bueno, solo en la industria se perdieron 58.000, Alfredo. Así es. Muchas gracias. No, por favor. Y después están los aumentos de lo que nos habló Nico. O sea, esto tiende a empeorar. Apaga la luz.